Bienvenidos a CryptoFree, ¿cómo están? Hoy vamos a estar hablando del ecosistema de los Ordinals, los tokens BRC20. Les voy a mostrar cómo instalar la billetera de Unisat para poder estar haciendo las operaciones. Vamos a estar dándole un repaso al token SAT para ver cómo se comportó en estos días y les voy a enseñar cómo nos podemos mover dentro de las plataformas de Unisat, Ordinal Wallets y Magic Eden, que son las tres que uso, para tratar de anticiparnos a los próximos tokens que están por salir, viendo si podemos especular un poco con ellos y así sacarle un par de X. Este video puede que sea un poco largo, pero vamos a tratar de evacuar un par de dudas que dejaron en los comentarios, así que si no se quieren perder esta info, suscríbanse y déjenme un me gusta, que no les cuesta nada. Para darnos una idea de qué es lo que se puede esperar con los Ordinals, tendríamos que ver el market cap que maneja este ecosistema. Si para ello utilizamos la información que nos brinda Genidata, podemos observar que aproximadamente el total market cap es de casi 3.5 billones de dólares. Y eso que no tenemos en cuenta los NFT, porque acá simplemente nos están mostrando los tickets de los tokens que fueron minteados en la BRC20. Así que bueno, si tenemos en cuenta ese 3.5 billones de dólares y lo comparamos con lo que figura en el mundo de las DeFi, para eso vamos a utilizar la plataforma de lo que sería DeFi Llama, podemos observar que estamos hablando de casi 47 billones de dólares que se manejan en todas las redes, porque acá no solamente tenemos Ethereum, sino que están Tron, BSC, Arbitrum, que son la mayoría de todas. Y bueno, estamos hablando de que tenemos 47 billones de dólares y en stablecoin 127. Por ende es una cantidad enorme de dinero que podría tranquilamente migrar a la red BRC20 si es que esta comienza a desarrollarse y a expandirse. No es que esto se dé de la noche a la mañana, pero si vemos que todo el ecosistema empieza a expandirse y comienza a ser adoptado, cosa que creo que va a ser así, los tokens que tengan una utilidad y hayamos minteado a precios irrisorios, estos mismos podrían llegar a valer mucho más. Y ya que estamos hablando de proyectos que podrían funcionar en la red de Bitcoin en contraparte de proyectos que están en otras redes secundarias como las que les mencioné recién. Obviamente que para que todo esto pase tendría que buscar soluciones a los fees que se están pagando, porque son altísimos. La realidad es que hoy en día para hacer transacciones en Unisat, por ejemplo, si uno quiere mintear o comprar algún NFT y demás, tiene que pagar fees que son carísimos. Más adelante vamos a hablar de ello. Y bueno, todo esto se tiene que buscar soluciones para poder interactuar con estas plataformas y que sean precios más razonables, de $1, $2. Pero bueno, además de esto hay que tener en cuenta otro factor importante, que todo esto está pasando en un bear market y estamos próximos a un halving. Así que si tenemos estos precios, digamos, en lo que sería el BRC20 de 3.5 billones, en un bear market con una red que se está expandiendo, estamos comenzando a lanzar tokens, NFT que pueden llegar a tener utilidad, ¿qué pasaría si esta adopción, o sea, si este mundo de las DeFi comienza a migrar ese dinero hacia lo que es la BRC20 y más en un bull market con un halving que está a un par de meses? O sea, que cada uno saca sus conclusiones, pero estamos hablando de algo que si se llega a adoptar podría hacer que inversiones como por ejemplo la de Sats, que en mi caso la mintié cuando valían prácticamente $1, casi 100 millones de Sats, hoy en día hizo un por 10, un por 15 y estamos hablando justamente que estamos en un bear market. Así que imagínense estas inversiones que se pueden dar con tokens como por ejemplo el token de SATS, el token de RATS, está Track, los Bitmap y demás. Hay muchos activos en lo que sería este ecosistema que podrían llegar a revalorizarse mucho más de lo que están valiendo hoy en día. La realidad es que no quiero caer en el FOMO, pero hablar de los BRC20 se siente como el verano de las DeFi en el 2020, con los comienzos de Key, PancakeSwap y todo lo relacionado al staking, los decks que iban saliendo en la BSC, todo ese mundo de tokens que se pumpeaban mucho, era como que salían todos los días decks nuevos, rug pulls, estafas, y así también un montón de X que se hacían invirtiendo muy poco capital. Recuerdo que en esa época también era previa al halving y yo entraba a diario a una página que se llamaba DeFi Pulse, que antes te arrojaba información sobre el market cap que manejaba el mundo de las DeFi. Y bueno, al comienzo, como todo, manejaban muy pocos millones de dólares y bueno, al pasar de los días y meses esto se fue multiplicando hasta lo que hoy en día se puede ver, que son como 47 mil billones de dólares que en el market cap bloqueado. Pero a lo que voy con esto es que todo este ecosistema de los Ordinals me despierta esos sentimientos. O sea, esto obviamente es una opinión mía, pero lo que les quiero decir es que
la gente al entrar en sus inicios de todo este mundo de las DeFi hizo fortuna. Y por eso creo que hay que comenzar a empaparse con todo esto y no perder la paciencia, ya que recién estamos comenzando a ver los primeros pasos de estos protocolos, no solo BRC20 sino todos los demás que están saliendo. Y aquellos que vayan adquiriendo tokens, NFT, que lo vean como una inversión de acá a un par de meses. Si es que ya tuvieron un por 15, un por 20 o vienen con ganancias por 2, por 3, lo que sea, como se dieron, como les comenté, el caso de Sats, Bitmap, Track, hay tantos tokens de memes y NFT que subieron una barbaridad. Y bueno, si ven que ya tienen una cierta ganancia, tómenla. O sea, no se queden con que van a ser millonarios invirtiendo $100. La idea es ir tomando ganancia, ir dividiendo. Y si hicieron un por 2, un por 3, agarren la inicial por lo menos y dejen correr el resto. Y con la inicial, si quieren invertir en otros tokens que van saliendo o en otros proyectos, no necesariamente BRC20, háganlo. Pero no pierdan el eje, porque la realidad es que nosotros entramos a esto para hacer dinero. O sea, hay que tomar ganancias, a lo que voy. Y tampoco es una cuestión de casarse con estos proyectos. O sea, si te gusta SAT, por ejemplo, y subió en su momento del último video que hicimos, que estaban en 0.13, 0.14 y llegó a 0.26, vendé una parte. A eso es lo que voy. Tomen ganancia, chicos, no se casen con los proyectos estos que después sale una noticia, un cisne negro y se cae todo lo que subió, y la realidad es que no es la idea. Hay que saber aprovechar todos estos movimientos y reinvertir el capital con el que comenzamos. Y hablando un poco de tomar ganancias, vamos a comentar un poco de cómo vemos el panorama en Sats. La última vez que lo habíamos analizado, en el último video, nos encontrábamos en torno a los 0.13, 0.14 más o menos por esta zona. Y bueno, en esa semana metió esta subida de casi un por 2, llegando a los 0.26. Los ceros que hay por delante, cuéntenlo ustedes, muchachos, yo se lo digo del 26 o 14. La realidad es que el market cap había subido casi a 600 millones. Ya de por sí ahora tenemos un montón de market cap. Cuando comencé a ver esta moneda rondaba los 100. Y la realidad es que en el primer video también teníamos listados solamente en 3 exchange. Hoy en día ya se encuentran varios. Todavía, como les comentaba en el último video, no se encuentran listados en Binance, en KTO y en OKEX, pero ya hay rumores de que una de las próximas tokens BRC20 que se vayan a listar es muy probable que sea el de Sats, ya que es el que maneja mayor transacción y número de holders. De por sí había visto en Twitter una serie de comentarios en el cual Binance preguntaba sobre qué moneda les parecía que podrían listar de este ecosistema de BRC20, y la gran mayoría de la gente opinó que sea Sats, así que es muy probable que lo tengan en cuenta. Así que bueno, si se llegase a listar, yo creo que esta moneda podría ser de donde estamos tranquilamente comerse un cero. Eso es muy probable. Así que bueno, comentando todo esto que le estoy diciendo, yo lo que hice fue vender la mitad de mis Sats. Así que con esa mitad de Sats que me quedaron, los voy a holdear para ver, justamente esperar este listamiento, y una vez que se liste lo pienso vender. Pero como les comentaba anteriormente, la idea es tomar ganancias, así que obviamente no vendí en los 0.26 porque no tenemos una bola de cristal, pero más o menos en este retroceso, en torno a los 0.18, 19, creo que fue la venta, si no me equivoco. Eso básicamente lo hice sacando la mitad de los Sats que tenía en Unisat desde la wallet, que justamente ahora les voy a explicar cómo instalar, y la mandé a Gate.io, que justamente eso también otra cosa que le quería comentar es la cantidad de dinero que ahora está manejando Gate.io. La última vez que habíamos hablado, si no me equivoco, era en torno a los 3 millones de dólares y llegó a estar arriba de 10 millones. Fíjense que ahora está casi en torno a 6.5, así que es un montón lo que se está manejando de market cap en los exchange. Si bien la gran cantidad se encuentra en holders, en Unisat, ahora ya se puede ver que los exchanges tienen un montón de Sats en circulación. Así que eso también es positivo, en el sentido de que si uno no quiere o no puede comprarlo por los fees que tiene la red de Bitcoin, lo puede hacer directamente por los exchanges. Y bueno, yendo a eso que le comentaba, con la mitad de los Sats que vendí, voy a mostrarles ahora en qué los voy a estar invirtiendo. Y bueno, la idea del video también es esa, mostrarle cómo instalar la wallet y cómo se compran ciertos tokens o NFT en la red de BRC20.
Bueno, así que retomando con uno de los objetivos del video, uno de los tantos, vamos a instalar la wallet de Unisat. Para ello vamos a tener que entrar a la URL de unisat.io, se lo voy a estar dejando en la descripción el enlace. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer en el home es apretar en download from Chrome. En este caso en la Chrome Store nos va a salir para descargar la wallet. Datos, o mejor dicho, algo importante que hay que tener en cuenta siempre que descargamos una wallet, tanto en este caso que es Unisat, pero puede ser MetaMask o cualquier otra. Fíjense la cantidad de usuarios que la han descargado y demás. Todo esto ténganlo en cuenta porque pueden que estén descargando otra extensión que no sea justamente la wallet que quieren hacer, y tranquilamente les pueden robar su dinero, sus cripto o lo que tengan. Apretamos en agregar a Chrome. Vamos a tener que añadir extensión. Una vez que añadimos extensión, nos debería figurar lo que sería justamente esto. Sería la extensión en el browser. Para eso vamos a tener que apretar crear una nueva wallet. Si tienen una wallet, en este caso no es el mío, no es el que les quiero explicar, pero pueden importarla. Pero bueno, en este caso vamos a crear una nueva, ponemos una contraseña. Todo esto es una wallet que modo prueba, no es una wallet que voy a utilizar, así que todos los datos que figuren no van a ser relevantes. Fíjense que acá tenemos las 12 palabras que nos van a salir. En este caso lo ideal sería copiarla. Una vez que la copiamos, yo le voy a poner un bloque de notas con estas palabras. Bueno, se volvió a salir. Estas cosas pueden pasar. De por sí, fíjenla cuando la descarguen. Fíjense acá en lo que es la Chrome Extension y fíjenla para que no les pase esto y no se les salga. Nuevamente copiamos las palabras, de por sí son las mismas. Apretamos en el check, continuamos. Me habían preguntado en los comentarios qué es de todas estas cuál es la que tenemos que seleccionar, y es la primera. La dejamos así como está, apretamos en continuar y listo. Con eso ya tenemos la wallet. Fíjense que es fácil, no demanda mucho, y la gran mayoría de las wallets se crean de la misma forma. Siempre ponemos una contraseña. Bueno, primero la descargamos de la Chrome Extension, de lo que sería la Play Store, mejor dicho, y después de eso lo que siguiente es poner una contraseña, la frase semilla, que pueden ser de 12 en este caso o de más. Copiamos y listo. Eso traten de guardarlo en un papelito fuera de lo que es la computadora, para evitar que si tienen un virus y demás puedan llegar a acceder a esos datos. Así que bueno, con esto ya tenemos el primer paso, que es tener la wallet. Bueno, y una vez que se crearon la wallet de Unisat, lo que queda por hacer es fundearla con Bitcoin, y para eso uno puede hacerlo desde cualquier exchange. Yo de por sí recomiendo que utilicen Bybit por el tema de las comisiones que nos están cobrando. De por sí la red de Bitcoin está bastante congestionada por el tema de los BRC20 y demás, que hay muchas transacciones, y justamente para poder hacer un pasamano de Bitcoin de una wallet a otra nos están cobrando unos fees bastante caros. De por sí en Binance están cobrando en torno a los $30, otros exchange como Gate.io 20, 15 con OKEx. O sea, casi todos se están manejando en torno a los 15 a $30, y si uno lo hace desde Bybit, fíjense que la transacción es ínfima. Yo por transferir esta cantidad de Bitcoin me cobraron $3. Esto representado en Bitcoin es $3. Así que la diferencia es mucha, casi 10 veces menos. En este caso yo les recomiendo que lo utilicen con este exchange. Yo de por sí le voy a estar dejando el enlace en la descripción por si lo quieren utilizar. Y si no, también estuve viendo que algunos se están manejando con una wallet que se llama NC Wallet. También se lo voy a estar dejando en la descripción. Pero yo no se las recomiendo porque no la utilizo. De por sí, lo que escuché de esta wallet es que vos podés transferir dinero, por ejemplo USDT, cambiarlo a Bitcoin y de ahí mandarlo a la wallet de Unisat y no te cobran nada, pero tarda demasiado. Hay casos de conocidos míos que lo hicieron, que tardó como 8 horas para transferirle los Bitcoin, y de por sí yo como no opero, no la recomiendo. Además no conozco mucho de esta wallet y no me genera mucha confianza. Así que mi recomendación es que utilicen Bybit, y en este caso es un exchange de los principales, así que es más seguro que utilizar esa wallet. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es comprar lo que sería el NFT de Bitmap. En este caso voy a estar utilizando cualquiera de estas tres plataformas. Unisat, que es la que más uso para comprar. Después tenemos Ordinals Wallet, que es otra también para ir comparando lo que serían los precios. Y Magic Eden. Cualquiera de estas tres son las que utilizo para comprar. Y lo que voy haciendo es ver los precios de listamiento que figuran.
y si se pueden llegar a comprar, porque muchas veces son NFT que figuran y ya se compraron. En este caso el promedio de lo que sería ordenado de menor a mayor son $74 que están valiendo en Magic Eden. Después tenemos en Ordinal Wallet, valen 72 el floor price, fíjense que es 72,39. Y después tenemos Unisat, que para eso tenemos que ir al apartado Marketplace, bajamos a la parte de Bitmap y ordenamos por menor precio. Nos figuran, fíjense que estos los primeros por lo general están tildados y los precios son similares a las otras plataformas. Están figurando en torno a los $74. Yo de por sí estoy comprando lo que sería Bitmap, más que nada por cómo se están revalorizando los precios. Los primeros Bitmap que fui comprando salieron $6, fíjense, ya hizo más de un por 10, un por 12. Así que lo veo con buenos ojos llevarme un par de estos NFT, más que nada porque es con la ganancia que sacamos de SAT, así que es dinero que invierto en base a lo ganado. Así que bueno, en este caso voy a estar comparando. Otro dato a tener en cuenta en lo que sería la plataforma de Unisat es que todavía esta plataforma no tiene su moneda, su airdrop, y por lo general nos figuran unos puntos por cada interacción que tengamos con la misma. Entonces si ven probable, si están todas en el mismo precio, tanto Ordinal Wallet como Magic Eden, traten de comprar en esta para sumar puntos en el caso de que lleguen a tener un airdrop. Están más o menos en el mismo precio, vamos a tratar de comprarlo por Unisat. Otro dato también a tener en cuenta es que fíjense en el gas que están pagando por los Bitcoin, o mejor dicho en Bitcoin, para las transacciones. En este caso lo estoy haciendo a la 1 de la mañana más o menos, y los fees en este horario son muy bajos en comparación a lo que está valiendo en el resto del día. Fíjense que 3,80 más o menos, pero esto estuvo más o menos en torno a los 200, 150, así que tengan en cuenta eso para tratar de ahorrarse fees. Háganlo en horarios que no tengan tanta interacción, que son más o menos de madrugada. En este caso en Argentina, madrugada, 1 de la mañana, se puede operar y la verdad los fees son bastante baratos. Así que bueno, volvemos a Unisat. Como les comenté, los precios son los mismos y mi interés va más por el lado de sumar puntos en la plataforma, así que aprieto en Buy, compramos. En este caso nos va a decir, fíjense, en la transacción, bueno, sale el Bitmap $74 más lo que es un aproximado del fee de 14.34 y confirmamos. Nos saldría $88 la transacción más o menos, así que lo volvemos a confirmar. Otra cosa que no les mencioné pero hay que tener en cuenta es que cuando compramos por lo que sería Unisat no nos figura cómo es el Ordinal, en este caso el NFT de Bitmap. Si lo compramos por Ordinal Wallets nos figuran las características que tiene el NFT que estamos comprando, pero en este caso, bueno, si quisiéramos buscarlo podríamos agarrar, copiar el número del Bitmap y llegar a buscarlo en otra plataforma como podría ser en esta, pero bueno, en este caso mucho no me interesa, simplemente quiero hacerme de los NFT, así que le damos en OK. Y bueno, como pueden ver ya tenemos el Bitmap, en este caso lo estoy viendo en la plataforma de Ordinal Wallet, y podemos ver la característica. Como les comentaba, en Unisat simplemente nos va a figurar el número del Bitmap y bueno, una vez que lo adquirimos nos figuran las características. Esto de por sí, más que nada, por si en algún momento por ciertas especificaciones que tenga el NFT puedan llegar a valer más o menos. En este caso son todos muy similares, pero bueno, hay características que pueden hacer que lleguen a valer un poco más de precio, que tengan similitudes, por ejemplo, a lo que sería los CryptoPunk, o por ejemplo lo que serían los Satoshi, que son NFT, mejor dicho, bloques minados por Satoshi Nakamoto. O sea, hay características que pueden hacer que valgan más, pero bueno, de por sí en mi caso simplemente quiero adquirir un par de estos y a tratar de comprar un par más, cosa de esperar una revalorización de la misma. Y bueno, ya que estamos hablando de Bitmap, para aquellos que hayamos adquirido algún NFT de estos, paso a comentarles que están saliendo los primeros airdrops. En este caso se trata del token BMP de la red BRC20, que está pagando en base al número del bloque minado. Por ejemplo, los que son del 817.500 para abajo hasta el 100.000 le están pagando 1000 BMP, para los del 100.000 al 10.000 2000 BMP, y para los que son de sub 10.000 están pagando 10.000 BMP. En mi caso yo no hice este climeo de estos tokens, más que nada porque la URL es externa a lo que sería Unisat
y no me genera confianza eso, y además porque tenemos que interactuar con nuestra wallet, así que la idea mucho no me convence. De por sí esto va a estar hasta el 31 de diciembre. Ya he visto que en Unisat se empezaron a ofertar los primeros tokens. Y también otra realidad es que si uno no tiene gran cantidad de Bitmap, tampoco vale la pena, porque más o menos en torno a los 10.000 BMP están pagando casi 60, 50 dólares. Entonces si uno se pone a pensar y tiene que claimear los NFT, va a estar gastando en torno a los 10 y 30 dólares. 10 y 30 dólares porque los fees están altos en la red de RC20, como les comentaba. Y la realidad es que hay que venderlo también, así que eso te va a sacar una parte de una comisión. Así que la realidad es que correr ese riesgo por 30 dólares quizás de lo que vayamos a ganar, para mí no vale la pena. Y en todo caso hay que esperaré lo que sea necesario, y si veo que se empiezan a vender y que tiene volumen en Unisat, haré el claimeo del total y veremos qué pasa, pero dudo que lo haga porque justamente me genera desconfianza eso, que no sea una URL propia de Unisat. Y además también otra realidad es que fíjense que el token BMP que figura en Unisat, que es el mismo justamente del airdrop, tiene distribuido los tokens justamente en la principal, que tiene casi el 81% del total. Y bueno, se ve que fue distribuyendo a los diferentes holders, mejor dicho, diferentes wallets de holders de Bitmap. Pero no entiendo cómo haría ese reparto, porque si se ponen a pensar, por cada uno que haga el reparto de estos tokens va a estar gastando en torno a los 10-30 dólares por cada wallet. Así que la verdad no sé cómo les cerrarían los números si se están vendiendo casi al mismo precio. Y la realidad es que si te pones a ver los trades que están listándose justamente, son todos gente que están vendiendo, no hay nadie que esté comprando casi. A ver, vamos a order. Anteriormente había visto, por ejemplo, Serista. Bueno, acá hay un par de ventas, pero la gran mayoría es de listamientos. Y bueno, en base a ese volumen no me convence, pero fíjense que los que tienen muchos Bitmap quizás pueda hacer negocios. Hay algunos que están vendiendo por 500 dólares, así que algo de ganancia puede sacar. Un poco más de utilidad a lo que sería este mundo de los Bitmap. Todos los enlaces, tanto como el del airdrop como este y el próximo que voy a mostrar, se lo voy a estar dejando en la descripción. En este caso se trata de WMAP, que lo que quieren hacer es un mapa de bits envuelto. Para tokenizarlo y lograr más liquidez, lo que quieren dar es 1000 tokens de BRC20 de WMAP por cada bitmap que tengamos. Todos estos activos se van a almacenar de forma segura y bueno, podrían comenzar a comercializarse en distintos SEX. Todo esto para lo que sería el metaverso de estos bitmaps. Y después tenemos también el caso de Plop, que también habla de un metaverso de lo que sería Bitmap. Por cada parcelita nos estarían dando uno de estos tokens, y bueno, hablan sobre un ecosistema que puede darse este metaverso de Bitmap. También el enlace se lo voy a estar dejando en la descripción. Así que bueno, comenzamos a ver un poco más de utilidad en estos tokens. Por eso mismo mi idea es adquirir un par, tenerlos, holdearlos y ver qué pasa con la revalorización en el halving. Y para no seguir estirando el video, vamos a explicarle qué tips debemos tener en cuenta para comprar los tokens BRC20. Ya de por sí explicamos cómo comprar los NFT de Bitmap. Los tokens BRC20 son similares, la forma en que lo compramos. Así que bueno, en este caso vamos a explicarlo para Unisat. También vamos a ver en Ordinal Wallet cómo se podría hacer. Y también tenemos la otra que es Magic Eden. En este caso, bueno, vamos a Unisat en la parte de BRC20, hacemos clic. En este caso nos va a salir una lista de todos los tokens que figuran, que ya se mintieron o que están por mintear. Y si nosotros queremos buscar uno en particular, tenemos que ir a la parte del input en el cual podemos tipear el nombre. En este caso SATS, nos sale el filtrado. Y si en todo caso no tenemos uno para filtrar y queremos ver cuáles son los posibles que se pueden llegar a pumpear o revalorizar, tendríamos que ver, por ejemplo, el número de holders, cuáles son los que más holders tienen. En este caso está el de SATS. Podríamos ver también el caso de las transacciones. Bueno, en este caso figura ya algo más coherente como el de RATS. También tenemos otros tokens que podemos seguir o darle seguimiento desde otra plataforma, como podría ser la de Genidata. En este caso nos figuran los que más se están comerciando. PRC20 tenemos MMS, tiene toda la pinta de ser un meme. Y bueno, en base a todo esto que están saliendo acá, son los que mayor volumen están manejando. También se lo voy a estar dejando en la descripción el enlace de esta plataforma.
Así que bueno, otro dato importante también es ver los que están en progreso, que se están minteando, y tratar de buscarlo por la cantidad de holders y transacción, similar a lo que hicimos anteriormente. En este caso, como podemos ver, el de memes está siendo minteado actualmente y tiene un progreso casi de un 60%, por eso mismo nos figura como es en Kenny Data, que justamente hay muchas transacciones del mismo y es de los que más volumen están manejando. Volviendo a Unisat nuevamente, lo que podemos observar, si entramos al token, es que tiene un supply de 21 millones, o sea, se deployó en la fecha del 19, hace 2 días, y bueno, justamente ya está por terminarse, falta un 40%, que es un montón en sí, pero por lo menos se ve que viene avanzando. Entonces, en ese caso, lo que uno podría optar es por mintearlo. En este caso tendríamos que apretar en mintear, seleccionar la cantidad y bueno, darle siguiente y justamente confirmar la transacción en base al fee que te estén cobrando en el momento. Esta es una forma de comprar en base a los BRC20, de Unisat mejor dicho. Y bueno, también otra cosa que hay que tener en cuenta, en este caso no solo los holds de las transacciones, los que están en progreso o no, sino las redes sociales. Hay que ver si se está hablando de ese token, qué tanto marketing tiene y demás. En el caso de SAT, bueno, venía hace rato que se había minteado y se venía minteando desde marzo, si no me equivoco, así que tenía bastante marketing para el mismo. Otro que no figura acá es Track, que también viene subiendo una barbaridad. Y bueno, justamente se habla un montón en redes sociales y justamente se mintió acá por, creo, valores irrisorios y centavos, creo que valía un centavo y hoy en día está valiendo como $3. Así que bueno, si vamos a Ordinal Wallet es similar, en este caso nos figura más que nada lo que sería el trending de los NFT, pero también tiene la parte para comprar BRC20 si uno quiere. En un segundito que ya se lo busco, creo que está en la parte de abajo. Bueno, acá en los BRC20 tenemos los de Ordi, los de Pepe y demás. Vamos a entrar para mostrarle un poco la interfaz y nos salen los primeros que se están comercializando, mejor dicho. En este caso está el de Track, que le había comentado. Nos figuran los market cap y demás. Y bueno, tenemos el token de Ordi, que es el que se listó en Binance. Tenemos después a Sats y bueno, hay un par de más que son de memes. Y esto es lo mismo, hay que entrar al que estemos interesados y fijarse los precios, ir comparando entre unas plataformas y la otra, tanto Unisat, Ordinal Wallets y Magic Eden, y ver cuál conviene más para ir comprando. Lo mismo, se aprieta en comprar y te va a salir la parte de lo que te cobran y bueno, en base a los fees, fijarse si vale la pena comprarlo en esta plataforma o no. Bueno chicos, llegamos al final del video, gracias a todos aquellos que se quedaron. Iba a poner una parte más que era sobre en qué iba a invertir la otra mitad de la inversión que hice de Sats, de la ganancia mejor dicho, pero bueno, lo dejamos para el próximo video porque si no se está haciendo muy largo. Espero que les haya servido toda esta información que les brindé. Les agradecería que me dejen algún comentario, algún me gusta, y si se quieren suscribir para no perderse el próximo video, más que agradecido. Les mando un abrazo, que tengan un buen día, saludos.